Hola a todos, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, sí se escucha, dicho. Perfecto, perfecto. Pues bienvenidos a todos a esta clase de prueba del idioma ruso, en donde veremos, pues ahora sí que el principio del idioma ruso. Vamos a ver lo más importante que es em, las, el alfabeto, ¿ok? Entonces, veremos el alfabeto el día de hoy y aprenderán a escribir su nombre. Esto es como a veces asusta un poco, cómo es que vamos a aprender el alfabeto eh, tan rápido. Y sí, el alfabeto es algo maravilloso y es algo sumamente fácil de aprender, aunque cuando uno lo ve puede parecer un poco intimidante. Pero se van a dar cuenta que es muy sencillo. Entonces, el día de hoy es lo que vamos a aprender. Vamos a ver un poco sobre la cultura rusa y, y a ver, nada más dejen, abro aquí. Aquí está. Yo generalmente me gusta empezar los cursos de ruso mostrándoles eh, enseñándoles un video que siempre me ha gustado mucho porque es un poco una metáfora de, de lo que es el idioma ruso, de cómo se fue construyendo. Y es un video acerca de una de las ciudades más bonitas, a mi parecer, que es Moscú. Entonces, vamos a darle introducción a esta clase viendo un poco acerca de Moscú. Внимание! Говорит и показывает Москва. Работают все центральные каналы телевидения. Смотрите и слушайте Москву.
pues eso es Moscú, la capital de Rusia, país que tiene como lengua principal el idioma ruso. Aunque el idioma ruso se habla en muchos países, ah, generalmente aquellos que fueron parte de la Unión Soviética, Moscú es una ciudad importantísima y por eso me gusta este video. El idioma ruso, aunque lo pensemos, lo creamos, que es un idioma muy antiguo, es un idioma lingüísticamente relativamente nuevo y sobre todo el que estudiamos hoy en día. ¿Por qué? El ruso es la construcción de varios idiomas, de varios momentos históricos. El ruso, sin la aportación de los griegos o palabras del mongol, no hubiera sido lo que hoy tenemos como idioma. Entonces, por eso me gusta Moscú, porque la ciudad también habla de cómo nuestra comunidad, de cómo nuestro país fue construido. Podemos ver arquitectura de la época zarista, arquitectura de la época soviética, hasta la arquitectura de hoy en día. Y así es como se fue construyendo nuestro idioma, teniendo como última gran actualización solamente en 1919, donde fue la gran reforma lingüística, donde cambia el ruso bastante en el sentido de cómo escribimos palabras, de cómo se aterrizan muchas reglas que hoy en día vuelven un idioma muy sencillo de aprender, aunque no lo parezca. ¿Por qué? En 1919 fue la gran reforma lingüística y se hizo con el objetivo de crear un idioma que pudieran hablar más de 10, bueno, realmente son 15 repúblicas, pero más de 10 repúblicas como idioma oficial. Sí sabemos un poco sobre estas repúblicas como Georgia, Armenia, son, aparte de que son países maravillosos, que siempre les recomiendo tener la oportunidad, darse la oportunidad de ir y conocerlos, son países muy antiguos, a veces incluso más antiguos que la propia Rusia. Y obviamente tienen lenguas muy antiguas que se han guardado y se han rescatado durante siglos, milenios, el armenio, el georgiano. Entonces, ¿cómo enseñarles a estos países que tienen lenguas muy alejadas de la raíz eslava que es el ruso? Bueno, en 1919 se sientan y dicen, vamos a hacer el ruso un idioma regular, fácil y sobre todo creemos una de las primeras técnicas pedagógicas para enseñar una lengua a extranjeros. Y por eso el ruso es muy sencillo. Es la primera lengua en la que se sentaron con la intención de enseñarla a extranjeros que hablen idiomas totalmente distintos. Entonces vamos a hablar un poquito más sobre la historia del idioma ruso para continuar aprendiendo sus bases. Vamos a ver este pequeño video acerca de la historia del idioma ruso. Ténganme un poquito de paciencia con la tecnología, soy muy bruto para ella. Pero creo que ya se ve el video, ¿verdad? ¿O no se ve? Ya se ve. De hoy hablaremos sobre el alfabeto cirílico y el idioma ruso, una lengua eslava hablada por millones de personas en todo el mundo y que posee una enorme importancia política y cultural. La forma primitiva del ruso fue hablada en la región de la Rus de Kiev en el siglo IX, y a lo largo de los siglos XI y XII, el ruso adoptó muchas palabras y construcciones gramaticales del eslavónico eclesiástico, que era la lengua utilizada en la Iglesia Ortodoxa. La influencia de este dialecto en el ruso ayudó a establecer una lengua literaria y religiosa común para todos los pueblos eslavos. El alfabeto cirílico fue introducido en Rusia por San Cirilo, de ahí el nombre, y por San Metodio en el siglo IX. El alfabeto original consistía de 43 letras, pero ha sido adaptado y simplificado a lo largo de los siglos, y hoy en día consta de solo 33. Ese método de escritura es conocido por su facilidad de lectura y su capacidad para representar una amplia variedad de sonidos, lo que lo hace adecuado para ser implementado en una amplia variedad de idiomas.
La expansión del idioma ruso y el alfabeto cirílico tuvo lugar de varias maneras. Primero, como lo mencionamos anteriormente, la Iglesia Ortodoxa y su uso del eslavónico y el alfabeto cirílico ayudaron a difundir la lengua y el alfabeto entre los pueblos eslavos. Pero no fue sino hasta el siglo XVIII que el ruso se convirtió en la lengua oficial de Rusia y comenzó a ser utilizado en el gobierno y en la administración. Con el crecimiento de Rusia como imperio, su idioma y el cirílico se expandieron a las regiones conquistadas y se convirtieron en la lengua y el alfabeto oficiales en muchos de estos lugares. Durante la época comunista fueron promovidos como oficiales en todas las repúblicas que conformaban la Unión Soviética, promoviendo aún más su expansión mediante la educación y la propaganda estatal soviética. A pesar de que la influencia de Rusia en el este de Europa y en Asia ha disminuido, el ruso y el alfabeto cirílico siguen siendo hablados y utilizados en estas regiones. El alfabeto se utiliza en varios idiomas además del anteriormente mencionado, incluyendo el búlgaro, serbio, macedonio y ucraniano. Estos idiomas son similares en estructura y vocabulario, lo que refleja la influencia histórica y cultural que tuvo Rusia en estas regiones. Además, el ruso es un idioma importante en la comunidad internacional, con un número significativo de hablantes en países como Israel, Estados Unidos y Alemania. La lengua rusa es también una de las 6 lenguas oficiales de las Naciones Unidas y una de las más estudiadas y habladas en todo el mundo. En la actualidad, el ruso y el alfabeto cirílico continúan siendo una parte importante de la identidad y la cultura de muchos pueblos eslavos, y su legado se extiende más allá de Rusia. La influencia del ruso y su alfabeto en la cultura y la literatura es un testamento de su importancia en la historia y en la sociedad actual. Recuerda que si te ha gustado. Y pues nada más falta agregar que al igual que esta pequeña analogía de lo que es Moscú, el idioma también es una construcción, una herencia de muchas culturas. Aunque el alfabeto cirílico proviene principalmente de lo que es el alfabeto griego, muchos de los caracteres fueron modificados o fueron también adaptados a algunos sonidos que tenían los pueblos eslavos, y algunos símbolos incluso fueron heredados del lejano oriente. Hoy veremos y me dirán a qué alfabeto se parece alguna de las letras. Entonces, vamos a aprender el alfabeto cirílico. Quitémonos ese mito de que el ruso es difícil, de que el ruso es, es imposible de aprender, y al final de la clase al menos podrán llegar a Moscú y leer lo que está escrito. Entonces, vamos a ver el alfabeto. El alfabeto es bastante sencillo. Yo la forma en la que lo enseño, hoy ya enseñamos ruso aquí en la academia del maestro Rubén, es a través de los libros Nachinae, que es una segunda actualización, por así decirlo, a una técnica que es especialmente para hispanohablantes. ¿Ok? Yo adapté todo este sistema para enseñarlo específicamente a los hispanohablantes. ¿Por qué? Porque muchas veces se crea como esa noción de que, ay, bueno, estoy leyendo un libro de cómo aprender ruso y al parecer parece que los rusos están traduciendo cómo ellos aprendieron español. Entonces, ¿cómo construimos este programa de estudio a partir de cómo los hispanohablantes perciben y entienden el idioma ruso? Entonces también les dejaremos la información por si quieren adquirir estos libros para sus clases de idioma ruso, para que entiendan el ruso a través de los ojos de los hispanohablantes. Y eso se los digo ¿por qué? Porque la forma en la que vamos a aprender el día de hoy el alfabeto proviene de esta metodología. El idioma ruso, y sobre todo el alfabeto, tiene su propio orden. El orden que nosotros tenemos en ruso es el siguiente. A, B, V, G, D, Y, Yo, R, Z, I, kratkaya, K, L, M, N, O, P, etc.
Si ustedes ven esto, dicen, Dios mío, ¿qué significa esto? Por eso, lo que yo hice es ponerlos en el orden en el que estaría el alfabeto español. Y así es como los vamos a aprender. Y van a ver qué fácil es. Entonces vamos primero con los símbolos y sonidos que podemos encontrar fácilmente en el alfabeto latino. Todos están bien, todos me escuchan bien, todos están aquí. A mí me gusta que participen, que hablen, que comenten, que pregunten, aunque no tenga nada que ver con la clase. Sobre todo porque cuando yo hablo solo me da el síndrome de Dora la Exploradora. Entonces, con toda confianza, hablen, pregunten. ¿Sí? O al menos díganme si escucho. Sí, se Sí, escuchó. escucho. Perfecto, perfecto. Entonces vamos con la primera letra del alfabeto cirílico. El alfabeto cirílico empezamos con la A. ¿Cómo se escribe la A? Muy sencillo. Es una A. Tiene sonido de A. De este lado van a ver cómo suena en español y aquí cómo se escribe en ruso. Tenemos A, es A, mayúscula y minúscula. Está difícil. Fácil, Fácil, fácil. fácil. Está fácil. Muy bien. Entonces vamos con la siguiente. La B. B de burro. Es este tipo de 6 con líneas muchísimo más rectas, sobre todo en la mayúscula. Tiene su sombrerito y su pancita. Y la minúscula es como un 6. Ahora les pregunto, ustedes que están interesados en la cultura e idioma ruso, ¿alguna vez han escuchado acerca de Baba Yaga? Era la vidente, ¿no? Algo así. Ah, ese es Baba Yanga. Sí, pero por ahí va, por ahí va. ¿Alguien más ha escuchado? Es la leyenda, ¿no? El ser mítico. Muy bien, Omar. Baba Yaga es una bruja. Es una... no es tal cual una bruja, es una guardiana. Eh, Ella vive en los bosques y ella realmente la ponen muy fea, así con una narizota. Ella vuela en un mortero, no en una escoba, en un mortero, y con una escoba va moviendo las ramas. Pero, ¿qué es lo interesante de Baba Yaga? Como personaje no es ni buena ni mala. Es una guardiana y del balance de la vida y la muerte. Ella siempre tiene un pie en el Yaf, el mundo de los muertos. Y ella siempre procura este balance. Es más antigua que los dioses y más antigua que la tierra. Y en el folclore ruso es aquel personaje que brinda a nuestros personajes principales ayuda. ¿Cómo viene la ayuda? Baba Yaga se presenta en tres formas: como una anciana, como una mujer joven o como una niña. Si lo que requieren es fortaleza de ánimo y ser intrépidos, va a llegar a aparecer como una niña. Si requieren protección, como una mujer adulta. Pero si requieren sabiduría, como una mujer vieja. Y no es coincidencia que en casi todos los cuentos aparezca como una mujer vieja, porque lo que buscan los personajes es realmente sabiduría o algún tipo de entendimiento más allá de algo físico. Pero Baba Yaga no es de corazón de dar y dar nada más. Uno tiene que probar su coraje y tiene que probar sus intenciones. Si sus intenciones son buenas y su objetivo tiene cabida dentro de lo que es bueno, Baba Yaga los ayudará después de completar unas tareas. ¿Por qué les cuento esto?
Porque Baba Yaga vive en una casa muy particular. Vive en una casa en la mitad del bosque que no tiene puerta ni tiene ventanas. Uno cuando le encuentra esta cabaña le tiene que decir, casita, casita, levántate, muestra tus ventanas al bosque y tu puerta hacia mí. En ese momento se para en dos patitas de pollo y da vueltas y aparece la ventana y la puerta. La palabra para casa en ruso es dom, que proviene del latín o del griego domus. Casa es dom, con D. Y si se fijan cómo es la casa de Baba Yaga, les puede ayudar a acordarse mejor. Aquí está la casa de Baba Yaga. Oh, era en serio lo de las patitas de pollo. Sí, 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 y camina. Así se ve la casa de Baba Yaga. Entonces, para acordarse de la letra D, si se fijan, ahí está la casa de Baba Yaga de perfil, si lo quieren ver así. La D de Dom es la casa de Baba Yaga. Ahora vamos con la E, el sonido de E. La letra que representa el sonido de E se pueden acordar porque es el símbolo de euro, pero al revés. Ahora vamos con el sonido de F. Este, pues obviamente proviene del griego tal cual, pero para los que son más jóvenes, como ustedes, me dijeron, un estudiante me dijo, profesor, siempre utilice esta analogía, todo el mundo se va a acordar. Eh, es la varita del no sé qué con la piedra filosofal. No, nunca he entendido si me están alboreando, nunca he visto Harry Potter, pero si les ayuda a acordarse es la varita de no sé quién con la piedra filosofal. Ese es el sonido de F. Ahora, la G de gato es pues, ángulo totalmente recto o una T a la mitad, pero simplemente es crear 90 grados aquí. Hasta ahora vamos bien. Sí, no, tal vez puede Sí, ser. todo bien. Perfecto. Ahora vamos con la I. La I es esta N al revés. ¿Cómo escribirla? Porque uno siempre la quiere escribir y le sale una N. Muy sencillo. Acuérdense de esto. Dejen cambiar el color. La N en español empieza desde abajo y sigue su curso. Pero la I en ruso empieza desde arriba. Solamente sigan su memoria muscular. Empiecen desde arriba y les va a salir perfectamente la I. Ahora vamos con el sonido de J, que es una X. Y esto totalmente es del griego. Si alguna vez han conocido a una Jimena o un Javier, la pregunta siempre es, ¿con J o con X? Y esto tiene una razón histórica, más que nada de moda. Durante muchos años, en español se utilizaba la moda de escribir algunos nombres que van con el sonido de J con X o con J. Por ejemplo, México. México antes se escribía con J, pero cambiaron las modas y sobre todo en Latinoamérica, en específico en México, hubo una etapa muy importante en donde se aceptaron a grupos indígenas entrar a las academias de la lengua y encontraron que realmente el nombre de México no era con J, sino era México.
y encontraron que el griego, la X tiene distintos sonidos dependiendo que le anteceda o le proceda. Si es una vocal o una consonante, ahí tiene sus propias reglas, pero tiene distintos sonidos. Entre ellos, justamente el sh o una variante de eso. Mi pronunciación en griego es fatal, pero intento mejorarla con los días. No sé para qué, pero la intención está. Entonces, por eso, al final de cuentas, se decide que se va a escribir México con X. Más allá de ser una moda, tenía una función. Respetaba fonéticamente la pronunciación de los grupos indígenas en México y ayudaba a los españoles a pronunciarla como una J. Es por eso que hoy en día escribimos México con X y no con J como se hacía a principios del virreinado. Entonces, por eso se pueden acordar, por la razón histórica o simplemente porque hay Javieres que se escriben con J y Javieres con X. Ahora, la K. La K, lamentablemente, es una K. No va a cambiar mucho. Simplemente es una K. La L hay de dos sopas. Para todos los clientes tenemos variantes. Tienen esta variante para escribirla o la griega. Ujú. ¿A ustedes les gustan las películas históricas o les gusta la historia? A mí sí. ¿Sí? Sí, ¿Han por dos. visto, han visto ¿cómo se llama esta película? Ay, se me fue. Los 300 de los de Esparta. Los Sí, 300 espartanos. sí, sí, le he visto. ¿Se acuerdan cómo eran sus escudos? Rojos, pero había un detalle. Tenían la L en griego. Esta. Eso es lo que significa en los escudos espartanos. Porque aunque no todos los espartanos tenían el mismo escudo, eso es nada más como una elección artística, pero sí existían escudos con la letra L. Porque los espartanos, su capital era Laconia. Entonces, por eso llevaban el escudo la L, como espartano, porque son de Laconia. Laconia. Entonces, por eso tenemos esa misma L. L como los griegos, o ya rusificada, así como con una patita que la hace así. Ahora vamos con la M. M es M. Ahora sí puedo decir que ustedes, como los bebés rusos, pueden escribir su primera palabra en ruso. ¿Cuál sería? Mamá, ¿no? Perfecto. Mamá. Se escribe exactamente igual, solo se pronuncia un poco distinto. Ustedes tienen el acento en la primera vocal, nosotros en la segunda. Mama. Está muy difícil el alfabeto ruso. O todavía está tolerable. Hasta el momento va fácil. Hasta el momento va fácil, muy bien. Entonces ahora vamos con la N. La N de nana. Aquí pues sí es un poquito extraño, es una H. Nada más que, ojo, nuestra minúscula es igual que la mayúscula. No tenemos este símbolo. La N es una H mayúscula tanto en minúscula como en mayúscula. Nuevamente, la O es una O.
Ahora sí, preparados, nos vamos a poner un poco locochones. ¿Se acuerdan en primaria con Miss Mari que les decían 3.1416? ¿Se acuerdan qué era? Pi. Exacto. Y esa es la P, el símbolo de pi. Solo que ustedes lo conocen en su forma cursiva. Pero en su forma manuscrita se escribe así, como un semicuadrado. Proviene también del griego. Y aquí es donde se ponen cosas raras. El símbolo de R es una P y el símbolo de S es una C. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, todo bien. Muy bien. La T es una T. Aquí también mantenemos la mayúscula. Esto es una cruz. Esto es una T. Ahora, la U. La U es una Y. La V chica es una V grande. En ambos casos, mayúscula y minúscula. Esto va a ser muy importante. En ruso y en muchas lenguas, la diferencia entre la V y la V es abismal. El ruso es uno de ellos. ¿Cómo saber que la están pronunciando bien? La V y la V. Para nosotros son dos sonidos totalmente distintos, como si me dijeran E y K. No tiene nada que ver. La B de burro, la forma más fácil de saber que la pronuncian bien es colocándose sus dos dedos en los cachetes. Y cuando la pronunciamos, se tienen que mover a los lados. Bueno, bueno, bueno. En cuanto a la V chica, es la V labio dental, es decir, labio y diente. Va, va. Se produce al mover solamente el labio inferior con los dientes, sin mover los cachetes. Va, 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 va. Practíquelo. Yo sé que aquí en español de México es como lo mismo, y incluso es algo intermedio. Dicen vaca, que no es ni v ni b. Entonces, es importante practicarlo. Se los digo porque tengo estudiantes que han viajado a Rusia y por esta letra los han perdido por toda Moscú. Sobre todo si van a estudiar a Rusia, estudiarían en una parte que se llama Bilyayeva, con B, Bilyayeva. Que en la estación Bilyayeva hace referencia a un campo nevado. Y esta es una anécdota, no es cuento, es anécdota. Mis pobres estudiantes los dejé ir a que conocieran el centro de Moscú. Yo me quedé descansando en el instituto y no podían regresar porque pedían un taxi y les preguntaban a dónde van y decían Villaeva, Villaeva, Villaeva. Nadie quería que entraran a su coche. ¿Por qué? Villaeva es el campo nevado, pero Village es el proceso en el que se blanquea una zona del cuerpo donde no llega el sol. Entonces la importancia es muy de saber la pronunciación es muy grande. Luego ya me contaron la cara que ponían los pobres conductores y les digo, pues sí chicos, imagínense que alguien les diga eso cuando quieren subirse a su coche. Entonces, recuerden, ¿cuál? Se mueven nuestros dedos a las extremidades.
Y V, totalmente la cara plana, y el movimiento es con el labio inferior. Luego, tenemos la Y. La Y, o el sonido de I, es como la I, pero con un sombrerito. Y luego tenemos la Z, que es un 3. Y hasta aquí llegamos con el alfabeto que podemos relacionar con el español. Estuvo terriblemente difícil. No, la verdad, sí estuvo sencillo. Bueno, lo esperaba más complicado. Todo el mundo espera que sea muy difícil. Pero ya vieron, es así de fácil. Ahora ya pueden escribir sus nombres, de hecho. Pero todavía nos faltan algunas letras, que también son muy sencillas, pero forman parte de nuestro alfabeto. ¿Quién me puede decir qué es una vocal? ¿O quién me puede nombrar las vocales en español? A, E, I, O, U. Muy bien. A, E, I, O, U. En ruso, esas vocales las consideramos vocales fuertes. Y tenemos también una colección de vocales blandas. Y son las que siguen. Muy bien. Tenemos. Tenemos la vocal fuerte A y su pareja va a ser la vocal suave Ya. 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 También es la letra favorita de los americanos cuando hacen una película sobre ruso. Nunca he entendido por qué, pero les encanta. Esta es una letra. Ya. Luego tenemos la vocal fuerte O y la vocal blanda Yo. 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 Luego tenemos la vocal fuerte U y su vocal blanda You. You. ¿De dónde creen que proviene esta letra? Por adivinar, de Mongolia. Un poquito más arriba y más para el este. Del coreano. Este símbolo es un carácter del coreano. Por eso les digo, el ruso no es más que un idioma que ha compartido con eslavos, nórdicos, árabes, culturas asiáticas, mongoles. Y gracias a toda esa convivencia, a invasiones, independencias, conquistas, eh, comercio, hemos construido un idioma. Entonces, gracias a nuestros hermanos de Corea, tuvimos este carácter, la Yu. Ahora tenemos el símbolo de que es la vocal fuerte, que no se olviden, es el símbolo de euro, pero al revés, esta es la y su pareja suave sería la Ye. Yeah. Y esta es mi parte favorita y la parte favorita de todos los profesores de idioma ruso, que es explicarles la U. La U es una vocal que usamos en casi todas las palabras. U.
¿Cómo se hace? Eh, Hablando con mis colegas de la UNALT, grandes pedagogos, tengo grandes amigos ahí y una de ellas me dijo, Ilian, yo tengo la mejor forma pedagógica para enseñarle a los hispanohablantes cómo pronunciar la U. Llevo 25 años dando clases en esta institución a las 6 de la mañana y le he encontrado. Le digo, ay, ¿cuál es? Y me dice, muy fácil. Hazlo saltar del segundo piso y les va a salir natural. Eh, sí, sale, pero yo opto por la forma más académica y es de la siguiente forma. Con un lápiz o una pluma que tengan ustedes a la mano, la van a introducir a su boca, haciendo que al nosotros introducirla, la vamos a sostener con los dientes y se van a estirar nuestros, bueno, la lo que junta nuestro labio inferior y superior. Se van a estirar, pero pasa una segunda cosa, que es interna. Nuestra lengua se va a retirar hacia el paladar, haciendo que la glotis se abra. Eso es lo que pasa mecánicamente dentro de nuestro aparato sonoro. Entonces, agarramos una pluma, la introducimos lo más lejos que podamos, sostenemos con los dientes. Por favor, yo sé que hoy están de moda los Terian. No me tienen que comprobar que son castores. Es sostenerlo, no morderlo, ni destrozarlo, ni comérselo. Así. Y así vamos a producir un sonido de I que va a sonar, que va a iniciar en nuestra garganta y va a sonar en la nariz. Mm, 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 mm. A ver, intentémoslo. Quiero escucharlos. Y, Un poco más adentro, sonríe, sonríe. La vida es hermosa aunque el SAT diga que no. y, Mucho mejor. Sonríe un poquito más. y, Ajá. A ver, retírate el lápiz. ¿listo? Ujú, a ver. Mm. Y, Sonríe, sonríe. Un truco para los hombres. Si tienen su manzana de Adán, no sé si ustedes van, bájenla. Así. Mm. y. Ahí está. Muy bien. Muy bien. ¿Qué más quiere probar? Iliev, Ranfieri, Evelyn, Adriana. A ver, Adriana. A ver, Adriana. A ver, sonríe. Sonríe, sonríe. Uy. ¿No? A ver, pero lo importante es sonreír. Uy. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Solo relájate, sonríe. Tu lengua va a hacer esto. Ajá. Uy. Sonido de I. Llévelo a la nariz. Ahí va mejor. Ahí está. Ahí está. Uy. Muy bien. Es un sonido complicado, pero al final se van a ir acostumbrando y van a encontrar su forma. Si quieren intentarlo en casa, por favor, háganlo después de la sesión para evitar problemas legales si es que les pasa algo, pero con mucho cuidado. Con la punta de una pluma se pueden apoyar retirando la lengua hacia atrás.
Poquito, poquito. No somos Lady D. ¿Así? Y, y. Busquen la forma. Búsquela. Es un proceso. Encontrar sonidos es un proceso. Al igual que cantar. Pero si logran hacer la adecuadamente, no es broma, podrán cantar ópera. Porque el principio de la ópera es abrir la glotis. Y sí, hay ópera en ruso, por cierto, por si les interesa. Y se usa mucho la U. Y por último, vámonos con estas letras, muy sencillas. La primera, que está allá, la sh. ¿Cómo se hace la sh? Es como en inglés decir shirt, sheet, um, Sherlock, o como ser chihuahuense y decir chihuahua. Sh. Pero era una duda. ¿Cuál es la diferencia entre la sh y la sh? ¿Cómo es la diferencia? En la primera, los labios se encierran como si fueran a dar un beso. Haciendo que el sonido sea más recto, más fuerte, más directo. Pero en la segunda, vamos a sonreír. Haciendo que el aire salga más direccionado a otras partes, menos concentrado, haciendo el sonido más suave. La primera, ¿ok? Luego tenemos la R. La R, si hablan francés, es como decir je. Je suis, je t'aime, je. Si no hablan francés, muy bien, este, no se preocupen, pero vamos a usar la imaginación. Vamos a cerrar los ojos y colocar nuestros labios como si fuéramos a dar un beso de caricatura. Y luego vamos a imaginarnos cómo suena un panal de abejas. Ese es el sonido de la R. Es esta arañita. Y una muy sencilla seguiría la Ch. De Chiapas, de Chile, de chaleco, de chancla. Ch. Y la última, la T. ¿Cómo decir? Tsunami. Como diría mi amiga Ninel Conde, Surimi. T. Y San se acabó. Este es el alfabeto ruso. Lo único que queda son estos dos símbolos. El símbolo duro y el símbolo blando. Estos símbolos no tienen un sonido. Lo que hacen es cambiar el sonido de la consonante anterior. Por ejemplo, si tienen una L con un símbolo blando, va a sonar como L, como una L en español. Sin símbolo blando sería una L como en inglés. L. Eso es más o menos lo que hace estos dos símbolos. Estos los veremos con más detenimiento cuando veamos palabras, cuando veamos cierto tipo de construcciones, pero esa es su función realmente. Ahora, ustedes ya conocen todo el alfabeto ruso. Ya no hay más, no hay más secretos, no hay otra cosa. Es esto. Se fijan que no es muy complicado. Sí, no espero que ya se lo memoricen y puedan escribir, no, pero de alguna forma es esto. Y si se estudia, no es tan complicado.
Ahorita vamos a hacer un pequeño ejercicio también para conocernos. Me da muchísimo gusto que hayan decidido, ay, esperen, entrar a esta clase de prueba, pero no le quita que nos conozcamos, sea ya luego después en clase o en la vida. Me gustaría saber sus nombres. Y entonces vamos a escribirlos. Voy a abrir aquí un pizarrón, si me lo permite el programa. Les digo, yo tengo un problema siempre con los aparatos electrónicos. Por mí, si me vuelven a la era de las cavernas, yo feliz. Aquí tienen su alfabeto que vimos ahorita. Entonces, me gustaría que escribieran su nombre. Yo finalmente me presento, no fue casualidad que no lo dijera. Mi nombre es Ilian. Y diríamos en ruso, Очень приятно. Mucho gusto. Ahora me gustaría leer cómo se llaman ustedes. Tienen en la parte de arriba el alfabeto para que se puedan guiar si es que no se acuerdan. Tenemos a Omar, bienvenido Omar. Tenemos a Ramfieri, bienvenida. Bien, perdón, Ramfieri, ¿es un nombre masculino o un nombre femenino? Ah, es masculino. Ah, masculino. ¿De dónde proviene? No lo sé, ahora sí que fue ocurrencia de mis papás. Ahora sí que no sé Suena dónde lo muy, sacaron. no, suena muy bonito, nunca lo había escuchado. Bienvenido. Luego tenemos a Matt. Bienvenido, Matt. Una pregunta, en mi caso, Rocío se escribe con C de coco, pero yo no veo C de coco en el alfabeto. Tengo que ponerlo con S. Ah, pues sí. Ese es lo interesante. Por ejemplo, tenemos la palabra canción, que tiene el sonido de K y de S. La C en español tiene ambos sonidos. Por eso evité ponerlo aquí en el alfabeto. Tienen el sonido de K, que es una K, y el sonido de S, que es el símbolo de C. Entonces, si es Rocío, es sonido de S. Puedes ponerlo como si fuera S. Y para finalizar el IO, lo colocaría como lo que tiene ahí en IO o I y Como O quieras, por separado. Como quiera. Ah, ok. como quieras. Ah, perdón, era Matis. Matis. Perdón, bienvenido. Evelyn, también bienvenida.
Sí, oh, muy bien. Muy bien, chicos. ¿Ven? Ya aprendieron el alfabeto ruso. Solo hace falta practicar. Aprender una lengua es un proceso. Nadie les promete que aprendan, bueno, si les prometen, yo se los digo con toda honestidad, no les hagan caso, porque no vale la pena. Quien les prometa hablar un idioma en 3 meses, corran. Yo les prometo que disfrutarán el proceso de aprender el idioma, porque dentro del proceso no solamente van a aprender el idioma como tal, pero también un montonal de cosas. Yo se los digo como cuando yo era joven, hace muchas primaveras, en mi época no existían computadoras. Y entonces todo teníamos que hacerlo con enciclopedias. Y no había enciclopedias en todas las casas, teníamos que ir a la biblioteca. Y entonces nos decían, bueno, tienen que hacer una monografía de Gagarin, ¿no? Entonces íbamos a la biblioteca y pedíamos el tomo G, ¿no? Gagarin. Y buscando Gagarin, uno encontraba muchas cosas en el proceso. Por eso, yo siempre digo, es como antes aprendíamos. El proceso no es el movimiento en el que ustedes se dirigen a un objetivo, sino todo lo que van aprendiendo en paralelo mientras siguen una línea de aprendizaje. Con esto, chicos, me dio mucho gusto conocerlos, darles la bienvenida a la Academia SCAR y sobre todo invitarlos a conocer también la metodología que utilizamos, los libros que acabamos, están recién salidos del horno, en abril se publicaron, la serie Nachnaim. Les dejo aquí el código QR para quien esté interesado en conocer toda esta nueva metodología, pedagogía y los futuros proyectos que vamos a hacer. Aquí está el QR para que visiten la página. Si desean, puedan adquirir su libro, que se utilizará también en los cursos de idioma ruso con la academia. Con esto me despido, chicos. Les deseo que tengan una estupenda clase. Mucha salud, muchas bendiciones para esta semana y nos vemos pronto. Pacá, pacá. Pacá, pacá.